¿Cómo están, amados hermanos de la Escuela de Obreros 1 de Misión Familiar Internacional, la Iglesia de la Familia Tacna? Vamos ahora con nuestra segunda clase de la Escuela de Obreros 1. Es la doctrina de la justificación y del nuevo nacimiento. La doctrina de la justificación y del nuevo nacimiento. Ya saben, si ustedes tienen alguna pregunta de todo lo que hemos enseñado, de lo que han leído en el PDF, o si no, del cuestionario para hacer su tarea, no tengan ningún problema en mandarme un WhatsApp, preguntarme y yo se los resolveré. También pueden mandarle un WhatsApp a la pastora para preguntarle si ustedes quieren también que le responda a ella, o la hermana Rita, o la hermana Luz. Todos nosotros, tanto quien les habla como la pastora o las dos tutoras, están completamente dispuestos a poder resolver sus preguntas. Bueno, la doctrina de la justificación y el nuevo nacimiento. Primero vamos a hablar de la justificación. Vamos a leer Job 25:4. Job 25:4. ¿Qué dice Job 25:4? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job 25:4. Vamos a ver qué significa la justificación. La justificación significa absolver o declarar a alguien sin culpa. Absolver o declarar a alguien sin culpa. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros en su muerte y resurrección? La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice, mas la dádiva del Señor es Jesucristo, ¿no? Entonces, la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23 quiere decir que todo, si tú pecas, el pago, el precio es la muerte. Pero la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Romanos 6:23. No se olviden, Romanos 3:23 y Romanos 6:23, ¿ya? Parecido a los versículos, el mismo libro. La diferencia es que uno es 3 y otro es 6, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos hablando acerca de esto? Si la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 3:23, y la dádiva de Dios es Jesucristo, es que Jesucristo es el que nos justifica, quiere decir el que nos absuelve o nos declara sin culpa. Justificación, entonces, la definición de justificación es declarar sin culpa. Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, y el día que tú aceptaste la salvación de Jesús como tu salvación personal, ese día eres declarado sin culpa, se te absuelve. Si hubiese algún registro de antecedentes policiales, judiciales, de delitos o algo en el cielo, desaparece. Eres justificado, quiere decir absuelto, declarado sin culpa, no tienes nada de culpa en tu vida. Eres declarado justo. De ser justificado no significa que hagamos obras para nuestra justificación. Nada de lo que haga el hombre, sea malo o bueno, ni cosas buenas, ni caridad, ni nada por el estilo, te va a hacer justo. Lo que te hace justo, absuelto de pecado, es que Jesucristo, aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. ¿Entiendes eso? Entonces, justificación, una vez más, es absolver o declarar a alguien sin culpa. El día que tú te convertiste, fuiste declarado sin culpa por el Señor, por Dios. Vamos a leer Romanos 5, del 18 al 19. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán y Eva, por la desobediencia de Adán, fue que nosotros fuimos separados de Dios y venimos a ser pecadores. Pero por la obediencia de Jesucristo venimos a ser justos. ¿Entiendes esto? Justos, ¿qué quiere decir? Absueltos de pecado, absueltos de delito. Somos declarados absueltos de culpa alguna. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? La base de nuestra justificación es la fe, ¿no? La base de
La base de nuestra justificación, vamos a hablar de la base de justificación y del medio de la justificación. La base de nuestra justificación es la gracia. Ahí he tenido un error antes. Entonces vamos a definir bien para no confundirnos. La base de nuestra justificación es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios en tu vida. Que lo que te da Dios lo da de gratis. Porque Dios quiso darte su bendición, su salvación, su absolución gratis. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. La base de nuestra justificación es la gracia. Y el medio de la justificación es la fe. ¿Amén? Tú eres declarado justo por fe. Vamos a leer Efesios 2 del 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9. Y esto lo voy a leer acá de la Biblia porque acá en el libro no está completo. Vamos a leer Efesios 2 del 8 al 9. ¿Cierto? Entonces, que quede bien claro, la base de la justificación es la gracia. Eso quiere decir que Dios gratuitamente te dio la absolución de tus pecados. Y el medio de la justificación es la fe. Entonces vamos a leer Efesios 2 del 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9. Realmente es una bendición estas clases. Yo te animo a que tú estés leyendo tu libro o las separatas que tienes para poder siempre estar conectados y poder estar siempre aprendiendo de la palabra de Dios y que cada día más puedas saber más de la palabra de Dios. Entonces, Efesios 2 del 8 al 9, aquí está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. Dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. O sea, la base de la justificación, la gracia. Y dice, por medio de la fe. Entonces, el medio de la justificación es la fe. Vamos a seguir aprendiendo y ver qué beneficios te da la justificación, que seas absuelto de todo pecado. Te da paz con Dios. El que tú seas absuelto del pecado te da paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos libre acceso hacia Dios. Cuando tú eres justificado, absuelto de todo pecado, porque aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes libre acceso a Dios. Romanos 5:2 dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa podemos tener por la justificación? ¿Qué otro beneficio de la justificación tenemos? Gloriarnos en las tribulaciones. Gloriarnos en las tribulaciones. ¿Cómo es gloriarnos en las justificaciones? ¿Me voy a sentir feliz porque tengo una tribulación, un problema, una desgracia? No. Sino, como dice la palabra, que en el mundo tendremos tribulaciones, pero Él ha vencido toda tribulación. Romanos 5, el 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú tienes una tribulación, todo va a ayudar a bien a aquellos que aman a Dios, a nosotros. Esto te va a hacer madurar, te va a hacer mejor cristiano, vas a aprender muchas cosas y todo Dios lo va a tomar para bien. Pero en medio de la adversidad vas a ver el respaldo de Dios. Vas a ver, tu fe va a crecer porque tú vas a clamar a Dios y vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. ¿Qué otro beneficio de la justificación? Tus pecados son perdonados y ya no hay ninguna condenación para tu vida. Romanos 8:1 es una de las declaraciones más conmovedoras que puede haber para el cristiano. Y es un beneficio de la justificación. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Si tú eres justificado, no hay condenación. No tienes por qué estar ligado a tu pasado, a tus errores pasados, a tus pecados pasados. Inclusive, si cometieras un pecado ahora o
o tendrías un error ahora en este tiempo que tú has nacido de nuevo, que eres cristiano, dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para ti si tú te arrepientes de tu pecado. ¿Qué otra cosa más, qué otro beneficio hay de la justificación? Somos honrados. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Quiere decir, nos honra el Señor. Y en sexto y la último beneficio de la justificación es que nos convertimos en herederos de sus promesas. Tenemos acceso a las promesas de Dios, aquellos que hemos sido absueltos, a aquellos que hemos sido libres de todo pecado. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es la justificación. Entonces la justificación, que les quede bien claro, es la absolución de todo pecado que había sobre ti. Quedas libre de culpa, que esto hecho justo, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. Amén. Entonces la base de la justificación, ¿qué es? La gracia. ¿Y cuál es el medio? La fe. Bueno, vamos a hablar acerca de la otra doctrina que vamos a ver ahora, que es el nuevo nacimiento. La palabra dice que nos despojemos del viejo hombre. Si nos despojamos del viejo hombre, quiere decir que vamos a revestirnos de una nueva naturaleza. La palabra de Dios habla de un hombre llamado Nicodemo. Y este hombre se fue al Señor Jesucristo siendo pues un intelectual de su época, experto en doctrinas y religión, pero le dijo, ¿qué tengo que hacer, maestro? ¿Qué tengo que hacer? Le dijo en resumen, nace de nuevo. Y este hombre le dijo, pero ¿cómo puedo meterme otra vez al vientre de mi madre? No es que te metas al vientre de tu madre, no es que nazcas otra vez en la carne, sino que nazcas en el Espíritu. ¿Y cómo naces el Espíritu? Como Juan 1:12 dice, a todos los que creyeron y le recibieron, llegaron a ser hijos de Dios. Juan 1:12. El día que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, el día que tú le crees en Él y lo aceptas de una manera personal, ese día naces de nuevo. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo pasó y todo viene a ser nuevo. El nuevo nacimiento entonces es el nacimiento espiritual de una persona. Mira, cuando tú naces de nuevo, aparentemente eres el mismo, pero tu espíritu es nuevo. Tu mente se va renovando. Inclusive dice la palabra que la alegría, el gozo del Señor va a hermosear tu rostro. Inclusive en tu físico se va a evidenciar tu nuevo nacimiento. De repente algunos no notarán, pero muchos te dirán, ¿qué pasa? ¿Qué es diferente en ti? Es el nuevo nacimiento que hay en tu vida. ¿Y dónde está esa historia que hemos contado de ese hombre llamado Nicodemo? En Juan capítulo 3. Y este hombre le dice en Juan capítulo 3:4, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Y la contestación del Señor en Juan 3:7 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿tú experimentas tu nuevo nacimiento o te has aferrado al viejo hombre? Vamos a ver los beneficios del nuevo nacimiento. En primer lugar, nos convertimos en hijos de Dios. Ya sabes que lo que dice Juan 1:12, los que recibieron y creyeron llegaron a ser hijos de Dios. Esto es el beneficio máximo del nuevo nacimiento. En segundo lugar, practicamos la justicia. Cuando uno es nacido de nuevo, uno comienza a ser justo. Los principios de Dios comienzan a hacerse real en tu vida. 1 Juan 2:29 dice, y sabéis que el justo, sabed que todo lo que hace justicia es nacido de él. Sabéis que él es justo. Todos sabemos que él es justo, que Dios es justo, y todo el que hace justicia es nacido de Dios. En tercer lugar, amamos a nuestros semejantes a la manera de Dios, no a la manera egoísta, no a la manera como lo hacen muchas personas que no creen en el Señor.
Amamos, el tercer beneficio del nuevo nacimiento es amamos a nuestros semejantes a la manera de Dios. Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esto es una de las declaraciones más sorprendentes de la Biblia. Dice, Dios es amor. Si tú no amas a los demás, es que no conoces de Dios. Uno de los beneficios entonces del nuevo nacimiento es que tú ames a los demás a la manera de Dios. Otra de las cosas que el beneficio del nuevo nacimiento, tienes hambre y sed de la palabra, quieres la palabra, anhelas la palabra. 1 Pedro 2.2 dice, 1 Pedro 2.2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Otro de los beneficios del nuevo nacimiento es, nos apartamos del pecado y de la vieja manera de vivir. 1 de Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero tú me puedes decir, pero pastor, en la realidad uno es cristiano y a veces peca. Lo que quiere decir la palabra es que el Hijo de Dios no está practicando el pecado, sino cae muchas veces por tontería, cae por engaño. Pero no es que te guste, te encante, una persona que se regocija en su pecado, está feliz con su pecado, practica el pecado. Practicar es diferente que algunas veces hayas caído en el pecado. Una persona que ha nacido de Dios no practica el pecado, no le gusta el pecado, porque sabe en su espíritu que no le agrada a Dios. Sexto beneficio de ese nuevo nacimiento, amamos a Dios y practicamos sus mandamientos. 1 Juan 5, del 1 al 3 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a Dios, Hijo de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si amas a Dios y eres nacido de nuevo, guarda sus mandamientos. Por último, vencemos al mundo. Si tú has nacido de nuevo, vences al mundo. 1 Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Por último, si has nacido de nuevo, te ocupas de las cosas espirituales. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermanos, Dios los bendiga, ya saben, estamos atentos, tanto la pastora Anita, yo, las tutoras, para que tú puedas preguntarnos todo aquello que no has llegado a entender, ni por la prédica, o de repente o te has confundido en el PDF. Somos los indicados para resolverte cualquier pregunta y ayudarte en estos temas de tu Escuela 1. Dios te bendiga.